Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. El Mercosur y la Unión Europea acordaron el texto del Tratado de Libre Comercio que ambos bloques vienen negociando desde hace 20 años. ¿Cuál es la situación actual de los cristianos en Alepo, la ciudad de Siria que fue tomada por los rebeldes en los últimos días? Sobre eso estaremos hablando, y también les contamos que cayó un helicóptero del ejército mientras efectuaba un entrenamiento en Mendoza, Argentina. Son los temas que vamos a compartir hoy en la revista Radial. Saludo a quienes me acompañan. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Una bendición estar con ustedes. Bueno, es un gusto tenerte, Alberto. Saludamos a Ian Eises. Ian, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto también estar aquí. Nuevamente. ¿Cómo estás tú? Muy bien, contenta de tenerte otra vez. Saludamos a través de Zoom a Daniel Olivera desde Buenos Aires. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy contento de estar una vez más haciendo esta revista radial con ustedes. Bueno, Daniel, un placer tenerte nuevamente. Saludamos en los controles a Carlos Morti, en la edición Rodrigo Rincón y en las redes sociales Robert Brasil, quien les habla Victoria Pereira. Vamos a hablar entonces de este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, según informa a Diario El Observador de Uruguay, que señala que el Mercosur y la Unión Europea acordaron el jueves 5 de diciembre en Montevideo el texto del Tratado de Libre Comercio que ambos bloques vienen negociando desde hace 20 años. Se han pronunciado todos los países a favor del acuerdo que se llegó con la Unión Europea respecto del texto para el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Se cierra así el proceso de negociación para concretar el acuerdo técnico entre la Unión Europea y el Mercosur, un tratado que tiene más de 25 años de negociaciones. El canciller uruguayo Omar Paganini, hablando del rechazo manifestado desde Francia al acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, dijo: los mecanismos de aprobación de la Unión Europea aparentemente le impiden al gobierno francés, desde el punto de vista formal, bloquear este acuerdo. Bueno, ¿qué significa el acuerdo de Montevideo entre la Unión Europea y el Mercosur? Primero, el texto va a pasar por un proceso burocrático de traducción y validación legal que puede consumir entre 1 o 2 años. Técnicamente, el Tratado de Libre Comercio implica 2 acuerdos, uno comercial y uno más amplio que abarca puntos como política y cooperación, entre otros. El acuerdo comercial entra a regir de forma provisoria al momento de la firma. Luego debe ser ratificado en el Parlamento Europeo y el del Mercosur. El acuerdo amplio, en cambio, necesita aprobación de los países por separado. Si no es aprobado por cada país miembro, cae. Sin embargo, ese proceso puede llevar varios años y, mientras tanto, el acuerdo tendría validez. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó en su llegada a Latinoamérica que la meta del acuerdo Unión Europea-Mercosur está a la vista. Tenemos la oportunidad de crear un mercado de 700 millones de personas, la mayor asociación comercial y de inversión que el mundo haya visto jamás. Ambas regiones se beneficiarán, valoró en su cuenta de X. Así que, Alberto, vamos a hablar de este acuerdo tan esperado, tan hablado, analizado y polemizado también entre el Mercosur y la Unión Europea. Como todo proceso lleva su tiempo, como todo proceso llegar a un acuerdo tiene sus idas y venidas. No hace muchas horas el canciller Paganini de Uruguay dijo que el tratado con la Unión Europea y el Mercosur estaban en un punto crítico. Luego fue cambiando. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que trajo un mensaje más positivo. Pero por otro lado, dentro de la misma bandeja tenemos el tema de la oposición de los agricultores franceses y ahora también la de los agricultores polacos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el punto? Bueno, los agricultores franceses tienen temor que se llene de productos que les perjudique. Y la pregunta que todo el mundo se hace es: ¿podrá Francia bloquear el Mercosur? Ahora, ¿en qué consiste este acuerdo Mercosur-Unión Europea? Los agricultores franceses se oponen por miedo de ver afectada su producción por la no solo competencia, sino por la abundancia de los productos agrícolas y ganaderos. Ahora, hay un dato muy interesante que uno no puede dejar de pasar por alto, y es que la Unión Europea, hasta el 2013, era el primer socio del Mercosur, pasando desde el 2013 a la actualidad al segundo, lo cual habla de una gran importancia, de que hay un gran intercambio. Todo parece indicar que va a ganar la globalización.
Y en toda negociación siempre hay ganadores y perdedores. El Mercosur es el granero, el freezer que puede proveer y asegurar la despensa. Y Europa asegurarse un mercado para sus productos tecnológicos como vehículos, tecnología, armamento, etc. Bueno, uno como latino tiene el derecho a responder: ¿por qué Latinoamérica siempre tiene que perder? Es una buena pregunta. Esta puede ser una buena oportunidad para los países que integran el Mercosur. Lo que sucede con los agricultores franceses es un reflejo de un sentimiento que todo ser humano trae. El sentimiento a lo desconocido, que traducido se puede llamar temor. ¿Qué es la Unión Europea? ¿No es la antigua Unión de Países Productores de Carbón? ¿No se convirtió hoy en lo que es la Unión Europea, una gran potencia económica? ¿Cómo podemos nosotros los mortales vencer el temor en cualquier área de la vida? ¿Cómo nosotros podemos vencer el temor cuando tenemos que emprender un nuevo negocio, enfrentar una operación, mudarnos a un lugar que no conocemos? Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 4 versículo 18, y esto es muy importante, que nos hagamos la pregunta: cuando Juan escribió esto, ¿qué nos quiso decir? Juan dijo que cuando tú y yo como cristianos lleguemos a la madurez completa, no vamos a tener que lidiar con el temor. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:18 que el perfecto amor echa fuera el temor. Perfecto no significa sin defecto, sino más bien crecer hacia una meta. Entonces, el amor maduro, completo, perfecto, echa fuera el temor. Y la moraleja, la enseñanza para nosotros los cristianos es que hay una sola manera de vencer el temor en cualquier área de la vida. Y es tener un amor plenamente maduro. Un amor que viene de Dios. Dios es el autor del amor. Y es allí hacia donde debemos dirigirnos. La pregunta que nos queremos hacer esta mañana y queremos trasladarla a ustedes es: ¿estás creciendo en el amor? Cada vez que se te mueve tu zona de confort, ¿qué haces tú? ¿Lo mismo que los agricultores franceses en un sentido? ¿Vas a salir a cortar carreteras? ¿Vas a quemar cubiertas? ¿Vas a hacer pucheritos? ¿Vas a dar portazos? ¿Vas a hacer berrinches? ¿O vas a crecer realmente en el amor? Continuamos en la revista radial, continuamos hablando de lo que ocurre en Alepo. Como sabemos, esta ciudad fue tomada allí por los rebeldes. Ya vamos a explicar un poquito cuál es el conflicto en esa zona. Les contamos que esta información la tomamos de Israel Today, que señala que en los últimos 10 años, 2/3 de los cristianos han abandonado Siria, mientras que en 2011 los cristianos aún representaban alrededor del 10% de la población. Hoy las estimaciones solo hablan de alrededor del 2%. Los cristianos están abandonando Oriente Próximo. Esta tendencia no solo se mantiene en Siria, sino también en Irak y Líbano. Por ejemplo, antes de la guerra civil, Alepo era la tercera ciudad con mayor población cristiana después del Cairo y Beirut. El brutal y sorprendente ataque a Alepo hace algunos días por parte de grupos islamitas bajo el nombre de Fatah al-Sham trajo recuerdos que los cristianos nunca olvidarán cuando ISIS y otros grupos ocuparon y destruyeron las iglesias. La expulsión de cristianos y yazidíes en 2014, la persecución religiosa por parte de los islamistas y, por supuesto, los asesinatos masivos de cristianos y otras minorías están dolorosamente presentes en la memoria. La destrucción de iglesias y cementerios cristianos se documentó con detalle en su momento. Hoy la situación es diferente, aunque son casi los mismos grupos islamistas los que han conquistado Alepo. Son antiguos combatientes del Estado Islámico. Tras la derrota del Estado Islámico, sus combatientes se han dividido en varias facciones que han formado alianzas
entre sí. A pesar de los días transcurridos desde la invasión, hasta ahora no se han registrado incidentes excepcionales contra cristianos en la ciudad. Sin embargo, al mismo tiempo se produjeron otros incidentes contra kurdos. Limpieza étnica en 2 barrios kurdos de Alepo. Los kurdos fueron obligados a abandonar estos barrios. Decenas de miles de kurdos han abandonado Alepo y ahora viven en tiendas de campaña en zonas controladas por las milicias kurdas. Miles de casas han sido evacuadas y no está claro qué ha ocurrido con las propiedades de los kurdos. Hasta ahora no hay ninguna indicaciones. Jan, el objetivo en este momento es hablar de la situación de los cristianos puntualmente allí en Alepo. Tener en cuenta que en estos días también fue tomada la ciudad de Hama en Siria. Sí. Así que van avanzando los rebeldes. Van avanzando y es un tiempo lleno de peligro y de incertidumbre para los cristianos en Siria, la mayoría de los cuales son ajenos a las luchas por el poder y sencillamente intentan vivir sus vidas. Hay que tener en cuenta que Siria ha sido gobernado por los últimos 54 años por la familia Assad, el papá del presidente actual. Llegó al poder mediante un golpe de Estado en 1970 y Bashar al-Assad, el presidente actual, es miembro de la minoría alawita, como también era su papá, un grupo islámico que surgió del chiismo. El chiismo es la forma de islam que se sigue o que se practica en Irán, mientras que la gran mayoría de la población de Siria es sunita, el 74%, la forma de islam que se practica en Arabia Saudita. Assad gobierna sobre su población con puño de hierro sobre aquellos que desafían su autoridad, pero a los que no le molestan, él tampoco los molesta. Así que los cristianos bajo Assad tienen bastante libertad. También la moda es bastante libre en las ciudades costeras. Uno ve a la gente bañándose. Con costumbres bastante occidentales. Costumbres bastante occidentales. Pero el hombre es un dictador. Claro. El líder de la oposición, Abu Mohamed al-Julani, que ahora está conquistando grandes partes de Siria, era uno de los fundadores de lo que es Al-Qaeda y quería establecer allí un califato islámico. Un compañero de él luego abrió Estado Islámico y tenían pretensiones globales. Querían instalar el Islam en todo el mundo. Y esto lo hicieron en su momento matando chiitas, cristianos, yezidíes y a todo aquel que no aceptara su interpretación del Islam. Después de la derrota del Estado Islámico, él volvió a pensar su estrategia y ahora busca liberar a Siria de Assad, y para ser considerado como una opción valedera, una opción más moderada, él pregona que protegerá a las minorías. Incluso están circulando videos que han grabado donde se jactan de ser buenos para los cristianos, que no le hagan ningún daño. Hasta hay una sátira que está cursando por X, donde un habitante de Siria dice: mi nombre es George. George es un nombre típicamente cristiano. Y dice que estoy pasando bien, nadie me hace ningún daño. Yo fui al baño y nadie me hizo ningún daño. Mi nombre es George. Yo hago tal cosa. Mi nombre es George. Como para enfatizar a los cristianos no le hagan daño. Claro. Es un poco jocoso, pero eso es lo que ellos quieren que la gente entienda. Sigan a esta oposición, que todo va a salir bien. La pregunta es: ¿cumplirá con su promesa una vez que logre reemplazar a Assad? ¿O volverá a sus antiguos ideales de instalar un régimen duro islámico? De hecho, muchos quisieran librarse del cruel dictador actual, pero a veces más vale malo conocido que bueno por conocer. Y esta es la posición, por ejemplo, de Rusia y de Irán, que, dicho sea de paso, temen perder su propia influencia en aquella región si cae Assad. Y como tercera potencia está también Turquía, que invadió partes de Siria para reemplazar la población kurda por grupos sunitas afines a Turquía. El deseo de Turquía es eliminar toda aspiración kurda a un estado propio. Los kurdos, ustedes quizás lo saben, es un pueblo sin estado propio que vive en Turquía, Irak y Siria. Y ellos fueron importantes aliados de Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico. Y en el fuego cruzado de todos estos grupos, de todas estas peleas, los cristianos sufren como todos los demás.
sin ser parte de ningún bando. La población cristiana de Alepo pasó en los últimos 10 años de casi 10.000 personas a unos 650 personas. La situación económica es tristísima. Una maestra hoy por hoy gana $20 al mes. El país está destrozado. Casi 7 millones de sirios tuvieron que huir del país, de los cuales 5,5 millones viven en los países limítrofes y el resto se fue para Europa y otras partes. Más de 600.000 personas murieron en esta guerra, que ya dura varios años. Todo esto porque cada uno busca su propio interés y no el de los demás. El Señor Jesús, advirtiendo a sus discípulos contra esta actitud muy humana, pero nefasta, les dijo a sus discípulos: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande, será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero, será siervo de todos. Yo espero que en tu familia sea así, que cada uno busque el bien del otro. Espero que en tu iglesia sea así, que no haya rivalidades ni envidia. Y aun donde lo haya, tú puedes hacer la diferencia, sirviendo como lo hacía el Señor Jesús. Esta también es la lección de Filipenses capítulo 2. No hagan nada por egoísmo, dice allí, o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Oremos por nuestros hermanos que tuvieron que dejar su país y que están ahora como refugiados, sin patria y sin posesiones, dispersados por el mundo. Oremos por nuestros hermanos que aún permanecen en Siria. Oremos para que su testimonio y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo produzca verdadera libertad allí en ese país. Continuamos en la recta final de la revista radial. Vamos a hablar de este accidente que ocurrió en Mendoza, allí en Argentina, cuando cayó un helicóptero del ejército mientras efectuaba un entrenamiento. Información que tomamos del diario La Nación. Un helicóptero del ejército argentino que realizaba un entrenamiento en Mendoza se precipitó contra el suelo el pasado martes 3 de diciembre y los 5 ocupantes debieron ser internados por las lesiones sufridas. Según las primeras versiones, ninguno de los 5 ocupantes estaría en una condición crítica. Sobre el hecho, explicaron, el incidente se produjo durante la ejecución de actividades de instrucción previas al despliegue de la Fuerza de Tarea Argentina 65 en la misión de Naciones Unidas en Chipre. Argentina forma parte de la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre. El grupo conjunto está presente desde 1964 en la región. Lo que busca es evitar la reanudación de la lucha entre las comunidades de greco-chipriotas y turco-chipriotas y contribuir a mantener y restaurar el orden público. En julio de 1974, la invasión turca a la isla de Chipre generó una nueva situación de conflicto entre las comunidades de origen griego y turco de dicha isla. Con el cese del fuego, las fuerzas beligerantes fueron separadas en 2 regiones, instaurando una zona de amortiguamiento, o buffer zone, controlada por las fuerzas de la ONU. Esta zona se extiende de este a oeste con una longitud de más de 200 kilómetros, dejando al norte a las fuerzas turcas y al sur a las grecochipriotas. Desde mayo de 1993, la Armada forma parte del contingente argentino de la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre, participando con efectivos de infantería de marina al oeste de Nicosia, ocupando puestos de observación y base de patrulla, cooperando con las fuerzas de otras nacionalidades y efectuando patrullas terrestres y aéreas en periodos de crisis o de normalidad para verificar violaciones al statu quo. Estábamos hablando
entonces, Daniel, de las tareas que realiza el ejército argentino en esta zona, pero también lo que disparó este análisis y este comentario tiene que ver con este accidente que tuvieron estos 5 soldados que, bueno, felizmente hay que ver cómo evolucionan, pero por lo menos no están en un estado crítico, ¿no? Obviamente que uno cuando habla de accidentes aéreos puede pensar que por ahí el final es fatal, pero por lo menos estos 5 soldados, no se encuentran en una situación crítica. Hay que ver cuál es la condición de salud de los 5. Es verdad. Y si uno mira el video, ve cómo el helicóptero se va de a poquito desplomando y bueno, sucede este accidente. Como sabemos, no hubo fatalidades, pero sí, es decir, hay situación de traumatismo y complicaciones obviamente para la recuperación de estos soldados. Me parece muy interesante esta tarea que realizan en Chipre. La verdad, yo no lo conocía. De ver la noticia esta, no tenía una idea de que había algo que se hacía, porque me habían comentado un hermano que estaba en tareas así de milicia, pero nunca había escuchado claramente que esto estaba siendo parte del ejército argentino. Y este grupo de soldados es llamativo, se dedica a patrullar la zona para que se respete el acuerdo que hicieron sobre el alto el fuego. Si bien ellos no pueden impedir que los países estén en conflicto, sí pueden ayudar para que se mantengan en paz hasta que se encuentre alguna solución más diplomática. Ahora, como cristianos, los cristianos nosotros tenemos una misión como agente de paz. Eso es la misión de todo cristiano. Dice Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Como cristianos tenemos esta misión de paz porque venimos a predicar el evangelio de la paz, venimos a entregar el evangelio de la paz. Muchos piensan que predicar el evangelio es decirles a las personas que Dios los ama. Y si bien es verdad que Dios los ama, también es verdad que las personas hicimos guerra contra Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Primeramente hay una mala noticia para después hablar de las buenas noticias. Dios creó un mundo perfecto. Nosotros lo llenamos de pecado, desobedeciendo los mandatos de Dios. Dios todo lo hizo hermoso. Nosotros lo destruimos, lo degradamos. La humanidad está en decadencia. Vemos las guerras, los conflictos, las situaciones que están pasando en distintos países. Dios nos prestó su mundo. Nosotros nos adueñamos de él y lo estamos destruyendo, abusando de la bondad de Dios. El mundo le ha dado la espalda al Creador, al dueño, al soberano de todo. ¿Qué tendría que hacer Dios entonces con nosotros? ¿Qué es lo que Dios tendría que hoy hacer con la humanidad? El Evangelio significa eso, buenas nuevas, buenas noticias. Pero es imposible que entendamos y nos podamos gozar en las buenas noticias si no conocemos estas, que son las malas. Dios es un juez justo, que no tolera el pecado y que va a pagar a cada uno según su comportamiento. La Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, están separados, están lejos de la gloria de Dios. Eso está en Romanos 3:23. Pero también nos dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Claro que estas no son buenas noticias, estamos presentando las malas. Esta es la situación de cada persona en la tierra. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, la buena noticia es la que aparece en 1 Timoteo 1:15, que dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo fue el pago del precio por nuestros pecados.
el Hijo de Dios, entregándose por cada uno de nosotros. Dios no se olvidó de nosotros. Nos sigue dando oportunidad para reconciliarnos con Él. Solo debemos recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, arrepentirnos, reconociendo que somos pecadores y pidiéndole perdón a Dios. Pero fíjate, lo que dice 2 Corintios 5, 19 y 20. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esta es la misión de paz de todo cristiano. Decirle al mundo que todavía puede reconciliarse con Dios. Todavía hay una posibilidad. Dios no quiere estar lejos de la humanidad. Todo lo contrario, hizo todo lo que tenía en sus manos para reconciliarse con nosotros. Quisiera que pienses un minuto en lo que vivieron estos soldados en medio de una maniobra común. De repente cayeron. El helicóptero se vino abajo. Afortunadamente, como hablábamos, nadie murió. Pero, ¿y si hubiera pasado? ¿Y si este golpe hubiera sido más fuerte? ¿Y si la distancia de caída hubiera sido más grande? ¿Si no hubieran podido hacer la maniobra para tratar de amortiguar ese descenso? Nadie sabe cuándo es el tiempo de tu partida. No esperes que sea demasiado tarde. Estamos llegando al final del programa y le quiero agradecer a Alberto, a Ian y también especialmente a Daniel Olivera desde Buenos Aires por los comentarios y reflexiones en el programa de hoy. También compartir algunos saludos que nos han llegado en los últimos días, por ejemplo para Rachel de Bolivia, también para María de Lezica en Montevideo, Cecilia de Mar del Plata, Argentina, dice muy bendecida para mí por estas noticias, dice... Dios le siga usando para bendecir a muchos. El saludo también a Perla López de México, también para Benjamín Jeremías de Posadas, Misiones, Argentina, y especialmente a Matías Forray de Berkovich, Santiago del Estero. Dice muy buena la revista radial, muy lindo escuchar a Daniel con su reflexión, es un siervo de Dios que inspira, así que el saludo especial para Matías Forray también por este mensaje. Otros mensajes que nos han llegado, por ejemplo, a través de Facebook. Lorena Escalón nos agradecía por el saludo que le hacíamos en el programa anterior. También los saludos para Mari Magalí, Marga Cisnero, René Guzmán Vargas, Rafael Castellanos, Estela Arros, Luis Freire, Miguel Marte, todos ellos interactuando a través de Facebook. Y el saludo para Gastón Mirié, que nos escribía desde San José, Costa Rica, a través de YouTube. Y por último, no me quiero olvidar de Ana Élida de Panamá, que también nos escribía en estos días. Como ellos, ustedes se pueden comunicar mediante las siguientes vías. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00598 99 000 540. Nos pueden buscar en Instagram, somos Llamada de Medianoche Uruguay, todo minúscula, o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, queridos amigos, que pasen muy bien.